Y a continuación... Chicos, silencio, por favor. Chicos, silencio, por favor. Y para conocer cifras más específicas acerca de las dimensiones que tiene este tipo de violencia de género digital, me gustaría dar paso a la siguiente mesa de debate, donde intervendrán diferentes organismos oficiales expertos en la materia. Entre ellos estará Teresa Peramato, fiscal de la Sala de Violencia sobre la Mujer, Carmen María García, presidenta del Observatorio SOS en Red, Daniel Moreno, teniente de la Guardia Civil y jefe del equipo Mujer Menor Central, y como moderadora Magis Iglesia, periodista e investigadora del proyecto Respond Trust. Muchas gracias. Hola. Teóricamente tenemos hora y media, ¿no?, para trabajar. Buenos días. Quisiera empezar esta mesa de debate recordando a Beatriz. Beatriz falleció, fue asesinada como consecuencia de un hachazo en su cabeza que le propinó su expareja. Quisiera recordar que, como ella, cada día fallece una mujer. Por desgracia, no es una noticia extraordinaria. El año pasado terminamos con 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 90 feminicidios. Lo que llevamos de año 23, que apenas es un mes, Beatriz es la octava, con el agravante terrorífico de que sus hijos de 6 y 9 años contemplaron el asesinato. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones para defender a las mujeres? La mitad de la población a la que están matando día a día, a las que nos están asesinando. ¿Qué está pasando? Poco creo que estamos haciendo desde el punto de vista institucional y personal, y esto es una llamada de atención en el ámbito, yo creo que más propicio, porque tenemos en esta mesa representantes de 3 instituciones que tienen la responsabilidad de frenar, paliar o luchar contra esa violencia ya estructural contra las mujeres, que no es solo, obviamente, y por desgracia, de España, sino internacional. Tenemos a Teresa Peramato, a Carmen García y a Daniel Moreno, del Cuerpo de la Guardia Civil. Hace un momento escuchábamos 2 expertas, como Beatriz y María, tocar prácticamente todos los puntos dolorosos de esta realidad contra la que luchamos hace mucho tiempo y contra la que el movimiento feminista en general y las mujeres individualmente y en particular hemos luchado en los últimos años, finales del siglo XX y en el siglo XXI en España, y sin embargo vemos que la hidra de 7 cabezas sigue, se reproduce. Nacen niños que no han conocido a la abuela maltratada o arrastrada por su pareja, por su marido, que no han vivido eso y sin embargo ellos siguen agrediendo a sus compañeras. ¿Qué está pasando? Y esto me parece que como sociedad nos implica y nos apela y nos llama a todas y a todos, porque estoy muy de acuerdo con Beatriz y con lo último que ha dicho. Es verdad que tenemos que defender a las víctimas, es verdad que la sociedad y las instituciones tienen que preocuparse de las víctimas, pero como no trabajemos en el campo de la masculinidad, como no trabajemos en el origen del mal, que está obviamente en la parte masculina, en su socialización y en su mirada hacia las mujeres, nunca haremos nada, porque estaremos trabajando al final del proceso y no en su origen. Por eso creo que hoy tenemos la oportunidad de abordar este fenómeno desde la nueva realidad. La nueva realidad desde los años 90, finales del siglo XX, y todos sabemos que apenas tiene décadas el mundo en Internet. Es un cambio de paradigma. Dicen los estudiosos que vivimos
no solo en un nuevo mundo, en una nueva sociedad, sino que hay nuevas identidades que todos tenemos y todas, identidades reales, identidades físicas, pero identidades digitales tanto o más potentes y vulnerables. Por lo tanto, es una realidad que hay que abordar en todos sus términos. Ya no puede ser sectorial. Se ha abierto, por lo tanto, y como consecuencia de que los efectos perniciosos para las personas y las sociedades ya se ha visto, se ha abierto un campo de investigación interdisciplinar. ¿Por qué? Porque como la violencia de género y como la desigualdad de las mujeres es interdisciplinar, está en todos los ámbitos. El espacio digital está en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque ya vivimos en el mundo digital, porque ya tenemos dos realidades que conviven. No puede haber un trocito digital y el resto físico, porque esa no es la realidad. Tenemos que abordarlo en su integridad. Por lo tanto, como bien ha dicho Zaira, trabajo en esa investigación. Se llama Respontras y está financiada por la Unión Europea, porque la Unión Europea es uno de los centros de poder en el mundo que se ha dado cuenta que efectivamente ya no gobiernan los estados, no gobiernan los países, ni siquiera gobiernan los bloques geopolíticos, sino que hoy en día estamos bajo el poder de los señores del aire, que diría el tecnólogo y filósofo Javier Echeverría, que son las grandes tecnológicas, los agregadores y espacios digitales que nos manejan a todos y a todas en nuestra intimidad y en nuestras instituciones. La profesora, directora de este equipo de investigación, la filósofa Astrid Barner, ha llamado la atención recientemente sobre el hecho ya incontestable de que somos muchísimo más vulnerables de lo que éramos antes en relación con el ataque de la infodemia, es decir, el uso del espacio digital para hacernos daño y para sacar provecho y lucro de intereses geopolíticos puramente ideológicos o estratégicos, y también el lucro de las grandes economías y de las grandes empresas que utilizan esta industria, poderosísima industria de la desinformación, como hemos visto hace poco, que trabaja en todos los ámbitos y está en todos los espacios digitales e influye en nuestra vida. ¿Cómo podemos responder a eso? Hemos visto y se ha visto en toda su magnitud lo que significa el cambio de paradigma y lo que significa de dañino la desinformación. Se ha visto en la pandemia, en donde ha puesto en peligro la vida de personas. Creo que lo tenemos muy cerca, personas que creyeron bulos y fueron víctimas totales de la infodemia y terminaron muriendo por ello. Hemos visto que pone en peligro las democracias. Lo que ha pasado en el Brexit era una broma al lado de lo que ha pasado en el asalto al Capitolio o lo que, como efecto contagio, está pasando en otros estados, como por ejemplo en Brasil. Por lo tanto, el espacio digital es un lugar peligroso porque controla al ser humano en su individualidad. ¿Están los estados y las instituciones preparados? ¿Están preparando para afrontar ese poder que cada vez es exponencialmente mayor en la medida que la revolución tecnológica está más en manos de los que tienen intereses que de la ciudadanía? Pues yo creo que hoy tenemos la suerte de contar nada más y nada menos que con la policía, es decir, con el teniente Daniel... otra vez, de nuevo, me he olvidado, Daniel Moreno, que es el jefe del equipo del EMUME. Se llama así porque las siglas del equipo mujer y menor nos indican que ese equipo es específico para ellos. Y yo quisiera saber, ¿es suficiente? ¿Cómo funciona ese equipo? ¿Cuántas personas hay? ¿La formación que tienen? ¿Cómo actúa? ¿Nos puede ilustrar al respecto, teniendo en cuenta que estamos circunscribiéndonos a qué ocurre en el espacio digital, que ya veremos si se traslada o no al físico?
Vale, lo primero, pues buenos días y agradecer la iniciativa y el que hayan querido contar con nosotros, con la Guardia Civil, para poder pues, dar a conocer el trabajo que hacemos, porque creo que es un trabajo interdisciplinar y que todos tenemos que ir de la mano. Entonces, bueno, y muchas veces hay partes que no se conocen o que estamos trabajando a la vez, cada uno por nuestro lado, haciendo lo mismo. Entonces, si conjugamos esas sinergias, siempre va a ser mejor. Entonces, coordinación, por ejemplo, con Fiscalía tenemos muchísima coordinación y voy a contar un poquito desde Guardia Civil lo que hacemos específicamente en violencia de género y mencionando también la parte digital, que es la parte importante de este foro, de este encuentro. Yo estoy en una unidad especializada, pero voy a empezar desde abajo. Formación para poder luchar e investigar contra violencia de género. La lucha contra violencia de género hay desde que se entra en las academias. La formación, todos los agentes que entran en la academia tienen una formación para poder atender un caso de violencia de género. ¿Qué pasa? Que hay niveles de especialización para poder prestar una atención más especializada, prestar un mejor servicio, sobre todo centrado en la parte de sensibilidad, parte de toma de declaración, etcétera. Pues un poco conocer esos recursos, el poder pues contar, colaborar con otras instituciones, y entonces hay unidades más especializadas. Desde la primera formación en la academia inicial, luego el año pasado, quiero recalcarlo, digamos que sería el siguiente escalón, se crearon unos equipos que se llaman equipos de violencia de género, equipos Biogen. ¿Vale? Son unos equipos que están en las unidades territoriales. Hay que tener en cuenta que la Guardia Civil sobre todo trabaja en el ámbito rural. ¿Vale? Entonces, condiciona mucho el trabajo que nosotros hacemos de cara a cualquier delito, pero en el caso de violencia de género, el que nosotros, nuestra demarcación sea el ámbito rural. ¿Vale? Tiene unas características concretas, peculiares, y tenemos que adaptarnos a esa realidad. Entonces, los equipos Biogen se crearon para poder prestar esa cercanía, o sea, para ofrecer esa cercanía a las mujeres que necesiten este recurso de una manera más especializada. Ese sería el segundo escalón de formación. El siguiente ya pasaría a ser de una unidad de investigación concreta, policía judicial, y ahí, bueno, ahí es donde nos encontramos los equipos mujer menor, EMUMES, que son puntos de atención especializada. ¿Vale? Y en ese sentido, igual, en todas las provincias tenemos unidades especializadas, no solo para intervenir, sino también para supervisar y asesorar a las unidades de los escalones anteriores que he ido comentando. Y luego, la unidad que yo me encuentro es la unidad, el EMUME central, que es la unidad que tiene que tener una visión más global de toda la realidad. Entonces, a partir de ahí, con esos escalones, vamos trabajando. Ha preguntado Magis por el número de agentes especializados. En principio, para poder atender a violencia de género, cualquier agente está especializado, pero los equipos Biogen, por ejemplo, ahora mismo son 635 agentes que pertenecen a los equipos Biogen, y hay 235 equipos Biogen por todo el territorio nacional. En cuanto a los EMUMES, que también es una palabra que me gusta pues, recordar porque es algo que pues mucha gente no conoce. EMUMES, equipos mujer menor, ahora mismo hay 730 especialistas que están repartidos en 270 equipos mujer menor, EMUMES, ¿vale? Teniente, ¿eso nos permite decir que en cualquier momento que una mujer vaya a un centro de la Guardia Civil va a haber alguien que sepa cómo actuar? En ese sentido, la atención especializada, pues cuando, claro, porque pues lo han comentado anteriormente, en la anterior ponencia, cuando una mujer acude a un cuartel, volvemos a la realidad de la Guardia Civil, el ámbito rural, porque es algo que ocurre. Hay cuarteles que no están abiertos 24 horas ni siquiera. Ya no hablo de especialización, hablo que no están abiertos 24 horas, pero sí que está la posibilidad, porque bueno, hay que adaptarse, de poder realizar esa llamada, acudir a otro cuartel, y en el momento en el que nosotros tenemos conocimiento de que una mujer necesita esta atención especializada, lo que se hace es contactar con la persona que tiene esa especialización de ese ámbito territorial para poder acudir pues, a prestar el servicio a la mujer que lo solicita. Por eso digo, hay que tener en cuenta esa casuística. Ya. Muy bien.
seguiremos hablando. Sí, sí. Quisiera presentarles a Carmen García. Es una señora interesantísima, con un recorrido profesional interesantísimo, puesto que Carmen ha estudiado Diseño Industrial, Historia del Arte, máster en Alta Dirección, curso de Dirección de Empresas, Recursos Humanos, fundó diversas empresas, fundó numerosas plataformas, ha trabajado en múltiples iniciativas y finalmente ha creado la fundación del Observatorio de Violencia de Género Digital, que ya la estábamos necesitando. Hablamos de que solo llevamos unas décadas, pero ella está al frente y además celebra anualmente la Fundación Woman Week, la Semana de la Mujer. Quisiera preguntarle si ese observatorio ofrece datos sobre lo que hemos visto esta mañana de cómo está el espacio digital reproduciendo, intensificando, incrementando la violencia estructural. ¿De qué forma actúa? Tenemos ya a través de ese observatorio información, y si ese observatorio, que se supone que es la institución de la sociedad civil a la que pueden acudir las mujeres, funciona coordinado con las instituciones del Estado, ¿o cómo funciona? Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación, Magis. Bueno, el observatorio nació hace bastante tiempo, hace 4 años ya que estamos, hace más de 4 años, pero hace 4 años que estamos dedicados a través de la pandemia. Como decías antes, que ha habido una situación que es un paradigma. Yo no diría que estamos ante un nuevo paradigma. El paradigma se va poco a poco. Esto es un cambio radical de no poder descifrar ni siquiera cómo podemos actuar, ¿no? Pues nosotros en el observatorio lo que vimos a través de esa pandemia es que había aumentado, no tenemos cifras como tal, pero sí que aumentaban las llamadas de las mujeres porque en definitiva estaban dentro los acosadores, ¿no? Hemos vivido todos a través de pantallas, a través de una tecnología, los jóvenes a través de la tecnología que creen, y en la mesa anterior comentaba María antes que creen que ya lo han dominado todo. Lo que no saben es la responsabilidad que hay detrás de un teclado, la responsabilidad que tienen y cómo funcionan los hackers y bueno, todo lo que hay detrás de una red, ¿no? Pues a través de ese análisis, es decir, en la sociedad falta alguien que ponga sentido común, en el buen sentido, el sentido común de ver qué es lo que se está necesitando, qué pasa con las víctimas, cómo después de llegar a una policía o que no exista policía, guardia civil en ciertos lugares y las mujeres se sientan como la chica que nos ha contado antes, ¿no?, desamparada, pues qué podemos hacer por estas personas. Y ahí nos reunimos, policía, guardia civil, civiles, peritos informáticos, la asociación de PETEC, para dar ese servicio, ¿no?, para decirle a las víctimas, estamos aquí, te tenemos que acompañar, y cómo, ya que conocemos ese amplio abanico de posibilidades, que las hay muchas, pero no nos valen campañas diciendo que hay ayudas, no nos valen, sino que hay que enseñarles, hay que dictaminar, y como el 016, nadie conocía el 016, pero a base de reforzar y reforzar, todos sabemos a qué se dedica, ¿no? Pues nosotros trabajamos con todas las instituciones que quieran. Hemos estado trabajando con las instituciones del Ayuntamiento de Ávila, con Leganés, con la Comunidad de Madrid y con aquellos que nos soliciten esa ayuda, ¿no?, porque estamos repartidos a nivel nacional. Gracias. Llegamos al puesto de destino de la judicatura. La fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, que es bien conocida por su brillante carrera y porque es una de las mujeres referentes que de la abogacía y las sucesivas oposiciones ha llegado al puesto de fiscal de sala, tiene sobre la mesa, y no sería periodista si no se lo preguntara, una apelación. ¿Es la judicatura el gran muro que nos decía antes María Garzón?
El procedimiento penal, porque estamos hablando del procedimiento penal, es siempre un calvario para las víctimas de violencia sobre la mujer en todos los ámbitos. En el ámbito de la pareja, desde luego, lo es, pero también en las otras manifestaciones de violencia sobre la mujer que se pueden desarrollar en cualquier ámbito de nuestras vidas. Es un calvario porque la violencia sobre la mujer afecta a los bienes más intrínsecos de la vida de una mujer. Son atentados no solamente a su libertad, a su intimidad, al honor, a su libertad sexual, sino sobre todo a su dignidad. Y el procedimiento penal en sí mismo va a suponer siempre un calvario, porque es reproducir, a veces nos comentaban en muchísimas declaraciones, las vivencias a las que han sido sometidas. Es un calvario. El procedimiento penal puede revictimizar mucho. Eliminar la revictimización 100% va a ser imposible, porque la propia violencia que ha minado la fortaleza de las mujeres va a hacerlas sensibles, mucho más sensibles a ese procedimiento. No es lo mismo ser víctima de un delito de robo o de hurto que ser víctima de un delito de esta naturaleza. Por lo tanto, su propia vulnerabilidad le hace mucho más sensible, mucho más delicada frente al procedimiento. Por eso la legislación lleva mucho tiempo ya preocupándose del tratamiento que hay que dar a las víctimas. No solamente la Ley Orgánica 1/2004, la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer, hemos avanzado mucho, tenemos una ley del Estatuto de la Víctima que lo que intenta es proteger a la mujer frente al procedimiento, evitar o minimizar al máximo esa revictimización. Y obviamente una de las claves es la formación especializada, tanto en el conocimiento de la realidad, lo decían las anteriores intervinientes, de la realidad de la violencia de género, que tiene unas características muy específicas que tenemos que conocer, partir de ellas para luego actuar en el procedimiento, y desde luego también con esa perspectiva de género, también con la perspectiva de la infancia, porque los niños y niñas que conviven en entornos de violencia de género son también víctimas, también con la perspectiva del trauma, porque estas mujeres acuden al procedimiento habiendo soportado ya unos daños importantes, y si tenemos una perspectiva global en relación a todas esas visiones, esos aspectos, esos enfoques, evidentemente el tratamiento será mejor. Es evidente con la queja que nos ha planteado la señora que tomó la palabra anteriormente y que a mí me ha preocupado muchísimo, que tenemos que mejorar muchísimo en formación, pero no solamente en formación, en tener claro cuál es la posición de una víctima. El enfoque victimocéntrico es fundamental. El procedimiento tiene que tener en cuenta los derechos de la víctima y enfocar la investigación respecto del denunciado, del imputado o del investigado. Quisiera preguntar a la fiscal, ¿sabe qué es el deepfake? No, claro. Fake, tampoco. sé que es mal. Se lo pregunto porque hay un 96% de deepfake que son... lo había entendido mal. Son elementos digitales, son herramientas y aplicaciones que se están multiplicando de realidad virtual que utilizan y suplantan la personalidad de cualquiera de nosotros. Hoy en día se ha estudiado que se ha empezado a utilizar con famosas. El 96% de esos elementos digitales están dedicados a la suplantación de personalidad de mujeres famosas en actitudes y realizando actos sexuales. Esto llegará en nada a nuestras casas y lo harán con nuestras niñas. Y hago esta pregunta, que es una boutade, pero es para poner de manifiesto el salto tan enorme que hay con respecto de las personas que ocupan y ocupamos instituciones consolidadas, como es su caso, y la realidad virtual y tecnológica de la industria del lucro, que ya sabemos, y lo hemos oído en la mesa anterior, que utiliza ese tipo de confrontación macho-hembra primaria de violencia y sexo. Quisiera saber en qué medida está preparada la Sala y la Judicatura para afrontar los ciberdelitos de agresión a las mujeres, teniendo en cuenta que la mayoría, este mundo digital nos está sorprendiendo sin paliativos. Bueno,
Mire, la Administración de Justicia, igual que toda la sociedad, que cualquier otra institución, se tiene que ir adaptando a la realidad social. Vivimos una realidad social muy evolutiva, sobre todo precisamente por el manejo de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han significado una revolución en nuestras vidas. Tienen muchos beneficios y se han puesto de relieve a lo largo de la mañana, pero también puede ser una herramienta muy potente de intimidación y para la comisión delictiva. Se aprovechan los delincuentes del anonimato y también de esa sensación de impunidad que tienen al utilizar el espacio digital. Pero además es una herramienta que puede provocar daños, y antes lo veíamos en la declaración de la señora que intervino, daños importantísimos en las víctimas que los sufren. La adaptación de la Administración de Justicia, evidentemente, además de esa formación específica en los medios digitales, en las formas de las nuevas delincuencias, requiere de varias herramientas. Primero, tenemos que tener normas penales que incluyan esas conductas como delito en nuestro Código Penal. Y es fundamental que tengamos esa tipificación para poder investigar actuaciones, porque si no son delitos no se pueden investigar. En segundo lugar, para proteger a las víctimas, protegerlas frente al agresor y también frente al procedimiento. En tercer lugar, para dar una respuesta satisfactoria, evitando espacios de impunidad, porque los espacios de impunidad refuerzan a esos agresores y dejan en una situación de mayor vulnerabilidad a las víctimas, y también para hacer efectivo el derecho de reparación a las víctimas. Pero además necesitamos otro tipo de normas, normas que nos permitan proteger a las víctimas durante el procedimiento, es decir, normas que incluyan medidas cautelares específicas para proteger a las víctimas de la violencia que se produce en el espacio digital, que aun cuando son formas de violencia que se reproducen offline y online, evidentemente al ser ejecutadas en el espacio digital requieren de una actuación distinta. Necesitamos muchas más cosas, necesitamos ir avanzando en los mecanismos de investigación, las herramientas de investigación, las normas procesales, para poner en equilibrio los derechos a la intimidad del investigado, pero también teniendo en cuenta el interés público de la persecución de esas conductas que el Código Penal ha entendido que son delictivas y que, por lo tanto, requieren de una respuesta eficiente. Hemos avanzado muchísimo, se tiene que decir. Hablaban antes de los años 90, del siglo XX, cuando empezamos a tener acceso a las nuevas tecnologías. Desde entonces hasta ahora hemos avanzado muchísimo. No sé si es el momento que quiera la moderadora que haga una reflexión sobre los avances, pero evidentemente al principio no teníamos... Lo que le parezca, pero sí es verdad que se ha avanzado. Ahora, también ha avanzado a muchísima más velocidad ese mundo digital y esos efectos perniciosos. ¿Está preparada la Judicatura para hacer frente a esa revolución? Pues, como le decía, hemos avanzado muchísimo. Ahora tenemos tipos penales que no teníamos hace, por ejemplo, 8 años. En el año 2015 se hizo una reforma en el Código Penal que a mí me parece que es fundamental. Hablaban antes del ciberacoso, del acoso y el hostigamiento. El acoso y hostigamiento es un delito que no estaba previsto en el Código Penal anteriormente. Sin embargo, el Convenio de Estambul, que establece una serie de conductas que tienen que ser tipificadas por el Estado, sí que hablaba del acoso y el hostigamiento. En el 2015 se hace una regulación. ¿Esa regulación en qué consiste? Es acoso y hostigamiento, aquella reiteración de conductas, de algunas de las que, o de varias de las que establece el Código: vigilar, perseguir, buscar el contacto, intentar establecer contacto, utilizar sus datos para comprar productos o contratar servicios, amenazarla, causar daño sobre el patrimonio de ella o sobre las personas. Una serie de conductas que de forma reiterada alteren de forma grave, decía el Código Penal, la vida cotidiana de la víctima. Pero ¿qué pasó? Que se detectaron inmediatamente dos problemas. Primero, al exigir que haya una alteración grave de la vida cotidiana, estamos abriendo una puerta a la valoración de lo que debe ser grave, que no tiene que ser coincidente con la sensación de la víctima. Yo he tenido que cambiar el horario de sacar al perro por la mañana porque todas las mañanas a esa hora está este individuo a la puerta. Eso puede ser una alteración muy grave en mi vida cotidiana, pero que quien está haciendo el análisis de lo que es grave entienda que no es para tanto.
Al final, para evitar ese tipo de discrecionalidades, se ha eliminado, y eso se ha hecho en la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, eliminar el término grave para exigir exclusivamente una alteración de cualquier tipo en la vida cotidiana. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si solamente se han usado los datos una vez de la víctima? Por ejemplo, para poner un anuncio en un periódico de carácter sexual. Ofrezco mis servicios sexuales, mi número de teléfono es este y mi dirección física es esta. ¿Qué es lo que va a provocar eso? Continuos contactos por diferentes personas para acceder a esos servicios, a esos presuntos servicios sexuales. Y eso puede producir una situación de acoso y hostigamiento. Pero el autor solo habría utilizado una vez esos datos. Y eso es una reclamación que hicimos desde la Fiscalía General y que hicieron otras instituciones, se tenía que modificar. Y eso también se ha modificado con la Ley Orgánica de Garantía Integral Sexual, que ha introducido un nuevo precepto diciendo que el uso de la imagen de una persona o el uso de sus datos para crear perfiles falsos es también constitutivo de un delito de acoso si se ha producido situación de humillación, de acoso o de hostigamiento. No lo teníamos. Vamos avanzando. Por ejemplo, la difusión de imágenes. El sexting, todos sabemos cómo se reguló cuando el famoso caso Hormigos. Se habían entregado o se habían grabado conjuntamente unas imágenes que después fueron difundidas sin el consentimiento de la persona afectada. Se reguló en el artículo 197.7 la difusión de imágenes captadas o adquiridas con el consentimiento de la víctima. Si se difunden sin el consentimiento es delito. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que no, eso lo tenemos desde el año 2015, que cuando se replica esa difusión, cuando esa difusión se reproduce a través de las redes sociales, el Twitter, Instagram, lo que sea, cualquiera de las plataformas, los terceros que retuitearon esas imágenes no cometían el delito porque no habían accedido con el consentimiento de la víctima a esas imágenes. Eso se ha modificado. Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha introducido el tipo penal para que esos terceros también respondan por la difusión sin el consentimiento de la víctima. Eso es el sexting. ¿Qué es la sextorsión? Por ejemplo, que es otro de los temas del que hemos hablado anteriormente, de la pornovenganza, etcétera. La amenaza a una víctima, en este caso mujeres, de divulgar, difundir, entregar, hacer llegar esas imágenes de contenido sexual, sean imágenes fotográficas, sean vídeos, a terceras personas, a los padres, etc. No existe un tipo penal específico, pero evidentemente se podrían perseguir como amenazas, como coacciones, incluso como violencia sexual. Vamos a hablar de la violencia sexual. ¿Qué ocurre con la violencia sexual en el mundo digital, en el espacio digital? Fíjense. Hay una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, del año 22, la 447-22, que examinó un caso de violencia sexual en una niña en la que un individuo que había contactado con ella a través de las redes sociales se hizo con un material fotográfico importante y al final la extorsiona diciéndole o realizas determinados actos sexuales sobre tu propio cuerpo, tocamientos y masturbaciones, o voy a difundirlas, se las voy a entregar a tus padres, etcétera, etcétera. Y la niña accedió y realizó esos actos sexuales sobre su propio cuerpo. La audiencia provincial condenó por un delito de abuso sexual. Todos sabemos ya la diferencia entre abuso y agresión sexual que existía antes del Código Penal porque no había existido violencia o intimidación. Sin embargo, el Tribunal Supremo y con el Código Penal anterior entendió que era un delito de agresión sexual porque había una intimidación importantísima en la persona, en la niña, para haber accedido a ese contexto. Pero además dejó claro que desde el año 2018 la jurisprudencia entendía que la violencia sexual no requería un contacto directo entre el agresor y el cuerpo de la víctima, que podía ejercitarse por la propia víctima sobre su propio cuerpo. Pero no existía ningún tipo penal en ese sentido. Fíjense una cosa importante que dice al hilo de las nuevas tecnologías esa sentencia, advierte de que la transmisión, la entrega de imágenes es muy peligrosa porque puede convertirse esa tenencia de imágenes comprometidas en una herramienta potencialmente muy grave de intimidación. Y lo dice prácticamente con esas palabras. No teníamos un tipo penal, ahora lo tenemos también. Ahora vamos evolucionando y se ha incluido también con la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, se ha incluido un nuevo tipo penal para castigar el abuso sexual, la agresión sexual sobre personas, no solamente sobre menores, no solamente cuando se ejecutan por el agresor,
también cuando se le obliga a hacer actos sexuales con terceros o cuando se le obliga a hacerlo sobre su propio cuerpo. Es otro avance importante. En las medidas cautelares, bueno, la policía lo sabe, los fuerzas y cuerpos de seguridad, teníamos un problema. ¿Cómo proteger a las víctimas en el espacio digital? Porque tenemos prohibiciones de aproximación, prohibiciones de comunicación, pero el espacio digital es un mundo diferente. Necesitábamos, y en el Pacto de Estado también se dijo, medidas concretas. Bloqueo de contenido, retirada de contenido, suspensión de servicios cuando no se pueden bloquear esos contenidos. Y hemos tardado muchísimo. El Pacto es del año 2017. Estamos en 2023. Pero el año pasado también en la Ley Orgánica 1022 se incluyó una modificación en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el juez, el fiscal pueda pedir y el juez pueda acordar desde el primer momento bloqueo de contenidos, interrupción de los servicios o la retirada de los contenidos. Y se está protegiendo efectivamente a las víctimas por ese daño de difusión y replicación al que me refería anteriormente. La prohibición de aproximación. Claro, todo el mundo piensa, bueno, la prohibición de aproximación de comunicación, la prohibición de comunicación a través de cualquier medio, incluyen también las redes sociales, los medios, Internet y cualquier medio tecnológico. Pero ¿y la prohibición de aproximación? La prohibición de aproximación en espacios digitales. Pues hace muy poco también una sentencia, todos recordarán el caso del indigente que fue obligado por un individuo, bueno, que le ofreció dinero y le dio unas galletas Oreo con pasta de diente que ingirió el pobre indigente, provocándole unos trastornos importantes. Esto todo lo grabó en plataforma YouTube, y lo iba difundiendo a la vez que lo grababa y además hacía comentarios muy despectivos. El Tribunal Supremo ha revalidado la posición mantenida por la Fiscalía de que se puede acordar la prohibición de aproximación, la prohibición de acudir al lugar del delito cuando el lugar del delito ha sido el espacio digital. Y se impuso una prohibición de aproximarse, de entrar en YouTube durante 5 años a este individuo. Estamos avanzando mucho. ¿Nos queda mucho espacio por recorrer? Seguro. Los caminos, como siempre la delincuencia, se va superponiendo a nosotros. La fiscal nos habla de la legislación y yo quisiera ahora mismísimo bajar al terreno, a un cuartel de la Guardia Civil de un pueblo de España y saber si una mujer ha vivido alguna de estas situaciones que están tipificadas en la ley, llega al cuartel de la Guardia Civil y dice: hay un señor que me dice que me masturbe delante de la cámara, ¿qué hago? ¿Qué hace la Guardia Civil? ¿Hasta cuándo entiende y está perfectamente informada y preparada para atender a esa persona? Siempre debe ir la mujer a denunciar, es imprescindible la denuncia, puede consultar, puede enviar a través de Internet. ¿Se ha modificado la Guardia Civil en ese terreno? ¿Puede responder a las necesidades de las mujeres en el espacio digital? La actualización en cuanto a las tecnologías y a la hora de recibir denuncias, primero Policía ya dio la posibilidad de poder recibir denuncias a través de Internet, pero luego tenían que ir a ratificarla a la comisaría en ese caso. Con Guardia Civil ocurre lo mismo y desde hace ya varios años también se puede interponer denuncia por medios digitales, pero luego habría que ratificar. En la página web es que sí, tenemos en la página, público online sí, que puede estar interesada. Sí, en la misma página web de Guardia mujeres. Civil. Lo que pasa es que es para delitos determinados y delitos concretos, no es para todos los delitos, porque hay delitos en los que sí que hace falta que la denuncia sea física. ¿Vale? También para la hora de aportar, porque no es lo mismo, por ejemplo, el haber perdido la cartera, el que te hayan robado la cartera, que ahí es facilitar los datos de lo que tenías en la cartera, etcétera, que tomar una declaración a una víctima de violencia de género, que evidentemente eso, hacerlo en formato digital, cuando es una redacción que nos remiten y luego nosotros lo tramitamos, no es viable porque entendemos que una denuncia de este tipo necesita una atención mucho más personalizada. Entonces, ¿pero se hace online o es obligatorio? No, eso tendría que ser, por eso digo que en otros delitos sí, pero a nivel de violencia de género tiene que ser personalizada por las propias características del delito. El delito nosotros para tomar declaración a la víctima necesitamos recopilar una serie de información y ella nos tiene que transmitir unos contenidos que vía digital no es posible realizar. Y luego también... ¿Podría decirnos qué tipo de contenidos son los que no se pueden transmitir por digital? A ver, sobre todo porque cuando se interpone una denuncia en formato digital es
un formulario tipo con una serie de preguntas que son cerradas. En el caso de una denuncia de violencia de género, las preguntas que realice la gente a la víctima, aparte de tener contenido sensible, pues se van adaptando al caso concreto y a la situación, al episodio que ha sufrido o todo el recorrido de violencia de género que ha sufrido la mujer. O sea, que está en el margen de la gente Claro, el poder entender si ha sido o no víctima. Aparte del poder entender, el poder recopilar toda la información necesaria para realizar la investigación del delito y ayudar a la víctima. Me ha hablado de 600, me parece, ¿no? De 600... De agentes especializados. Agentes. Sí. ¿No le parece poco? A ver, somos la mitad de la población, millones de mujeres. Hasta hace 1 año y medio existían lo que he comentado anteriormente, que ahora son 730 porque también han ido aumentando, que eran los agentes de policía judicial, los especializados. Y hace año y medio, a principios del año pasado, se crearon los equipos Biogen y de golpe se aumentó esa capacidad de personal especializado en casi el doble, porque ahora son 600. Entonces, habría que mirarlo así. Se está haciendo trabajo en todas las instituciones y la Guardia Civil no podía ser menos en el sentido de mejorar esta atención a las víctimas de violencia de género. Entonces, hay que ver que no es suficiente, pues siempre se puede más, evidentemente, pero vamos a verlo desde el otro lado. Vamos a ver todo lo que se ha aumentado y ese esfuerzo, esa inversión que se está realizando, creo que es bastante positivo y se sigue en esa línea de reforzar el trabajo y los recursos para atender a la violencia de género. Desde el punto de vista de la sociedad civil, esta velocidad del cambio, los avances en el aspecto legislativo, los pasitos de la policía, ¿se reflejan en el observatorio? ¿Se refleja un aumento? ¿Qué datos arroja el observatorio al respecto? A ver, en la evolución, le ha dicho Teresa, está preparada la justicia, le decías tú antes, están preparados, efectivamente están preparados, lo que pasa que va todo tan rápido que hay que ser muy ágil, ¿no? Claro. Están preparados, claro, se están moviendo, movilizando, ampliando y efectivamente la tecnología va más rápida que ellos. Y en el caso de la Guardia Civil se están poniendo al orden poco a poco, es muy lento también. ¿Me parece suficiente 600 personas? No, pero tampoco podemos pedirle más. Lo que necesitamos es darles medios para que haya más, ¿no? O sea, no es simplemente que pongamos al orden más de 600 personas que no tengan información, que es lo que nosotros hacemos en el observatorio, formar a guardias civiles, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a funcionarios, a colegios, a los niños y a la figura tan importante que hay ahora, que es el mediador del bienestar social, que se ha puesto una figura en los colegios, en los centros de educación y que tampoco tienen mucha formación, ¿no? Pues eso es lo que necesitamos, darles medios, darles esa capacidad para que puedan ir aumentando. Claro que no son 600 suficiente. Claro. Nosotros lo estamos viendo en el observatorio. Diariamente nos llegan llamadas y llamadas que tenemos que atender nosotros, porque muchas veces le pasamos llamadas a la policía y a la Guardia Civil y no pueden atenderla. Entonces la atendemos nosotros acompañamos a la víctima, nosotros lo que primero hacemos es ¿Cuál sería el proceso para que quien nos pueda estar siguiendo sepa que tiene un teléfono al que llamar, además de un cuartel al que acudir? Pues no hay dos casos iguales, ¿no? Pero por lo general nos mandan un correo electrónico, nos llaman por teléfono y nosotros activamos ese protocolo que tenemos internamente, en el cual sabemos si tenemos primero que ir a verla a la víctima antes de que vaya a un centro, a una comisaría, o para que tenga fuerzas, porque si no tenemos denuncias no hacemos nada. Entonces, esta parte de aquí, o sea, la Fiscalía, los jueces no pueden hacer nada si no existe una denuncia. Para que vayan a denunciar, ahí estamos nosotras, que formamos y que las acompañamos incluso a que den ese paso, para sentirlas fuertes, para sentirlas que deben hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, formarlas, hablar con ellas, después ya pasamos a las autoridades y después ya, pues, paso a paso, que nos vayan diciendo lo que hay. Tenemos la asociación, como decía antes, PT, que lo prioritario es tener pruebas digitales y que son los peritos, los técnicos, los que les van a decir en esa primera llamada: no borres esto, tienes esto otro, tienes esas pruebas periciales que luego la Fiscalía, el fiscal necesita para poder dictar sentencia, para poder valorar
el caso, ¿no? Esas son las primeras pautas que nosotros hacemos. Después ya acompañamos a pues, psicólogos y formación incluso de refuerzo para esa mujer, o sea que ¿no? quedamos en que se ha avanzado, pero que se necesita el la sociedad incremento civil, que hay de llamada, la sociedad civil debería movilizarse bastante más y atender a estas necesidades. Nosotros desde el observatorio, desde SOS en Red, lo que sí reivindicamos o lo que quisiéramos o el estado ideal sería, así como mantenemos en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también mantener una constante contacto con Fiscalía y con la Administración Central, ¿no? Porque creo que somos una fuerza importante porque estamos en la calle. O sea, somos los que vemos la realidad y lo que muchas mujeres no van a denunciar porque no saben cómo hacerlo, porque tienen miedo, porque no tienen una persona que le acompañe y le diga, venga, dase el empujón. Sin embargo, hay muchas mujeres que tienen detrás a personas que le dicen, ¿para qué vas a ir si no te van a escuchar? ¿No? Y sobre todo tecnologías. ¿Qué saben de tecnologías, no? Entonces, la sociedad civil y el observatorio lo que está es intentando trabajar unidas porque nosotros somos los que trabajamos no vamos a solucionar el problema, no vamos a poner sentencias, pero sí que sabemos los casos que están pasando, como los casos de una niña. Mira, un ejemplo muy claro que no es el más importante, no es el más clamoroso, pero sí que es cómo puede evolucionar las cosas, ¿no? Y es una madre que te viene y estás en unas charlas y te dice, no, es que yo me fío perfectamente de mi hija, sé lo que hace, todos controlamos a nuestros hijos en Internet, todos. No sabemos que ellos saben más que nosotros y tienen otros perfiles y otras maneras de comunicarse. Entonces, no, yo 100% con mi hija. Semanas después nos viene y nos dice, oye, que a mi hija le está pasando esto en Internet, y la están acosando, la están llenando, y dicen, pero no dices que tu hija estaba... Entonces ya atendemos. ¿Cómo se puede cambiar de dar una formación, de darles una formación a decir, ojo, porque esto que hoy te está pasando, antiguamente era, no te pongas ese jersey que me gusta mucho, pero ahora no, ahora son las redes sociales. Antes el acoso venía con la ropa, con no hagas esto, con quién estás, con... no me gusta que hagas esto otro. Ahora simplemente es déjame tu teléfono que veo tus fotos y sé dónde estás, sé dónde has estado, con quién has estado. O sea, eso es un acoso. ¿Esto es denunciable, fiscal? Sí, son delitos perseguibles de oficio. Estoy hablando de violencia de género entre la pareja, ¿no? Sí, sí. Y las parejas que controlan el teléfono, hay campañas de publicidad que ya se está trabajando en ese terreno. Pero ¿hasta qué punto una mujer tiene que ser golpeada para presentar una denuncia? No. En el derecho español solamente es necesaria la denuncia de la víctima cuando estábamos hablando de delitos leves, las vejaciones injustas, los insultos, o cuando estamos hablando de delitos contra la libertad sexual. Pero en los delitos contra la libertad sexual, aun cuando la víctima no denuncia, pueden ser perseguidos a instancia del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal puede denunciar y querellarse también. Y en todo caso, en este supuesto, en los delitos contra la libertad sexual, la víctima, aun cuando luego perdonara al agresor, ese perdón no produce ningún efecto en el procedimiento penal. El procedimiento penal seguiría. Sí que al hilo de la denuncia, sí que quiero decir una cosa, que son datos de la última memoria de la Fiscalía General del Estado. Fíjense que cuando hablamos de los delitos en el espacio digital, de los delitos informáticos, hay muchas conductas distintas. Antes han hablado las compañeras de los fraudes, como decíamos anteriormente, de los delitos de robo, de estafa, etcétera, a través de las nuevas tecnologías. Esos se denuncian mucho, todos los que tienen que ver con el patrimonio se denuncian muchísimo. Sin embargo, la propia Fiscalía General del Estado dice que los que menos se denuncian son los relacionados con el acoso, con el derecho a la intimidad, con el derecho a la integridad moral y con el derecho a la libertad sexual. ¿Y son los que menos. ¿Y por qué? La propia Fiscalía General se plantea por qué será esto así. Y se contesta a sí mismo que puede ser porque las propias víctimas no están siendo conscientes de la violencia que están sufriendo y por lo tanto no lo denuncian, o porque son personas que como consecuencia de la violencia sufrida se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y no denuncian, tardan mucho en hacerlo, o incluso
el fin es otro, incluso puede ser mucho peor. Sabemos que hay niñas que se han suicidado o niñas que han intentado suicidarse como consecuencia de esa violencia en el ámbito, en el espacio digital sufrida. Por lo tanto, yo creo que sí, una de las cosas que hay que hacer es potenciar la denuncia para que podamos investigar los delitos y para que podamos proteger a las víctimas. Es importante la coordinación y la cooperación. Obviamente, la cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la cooperación con la sociedad civil, a la que se refería la compañera. Nosotros en la Fiscalía de Sala, que yo tengo el honor de dirigir ahora, estamos continuamente recibiendo a fundaciones, asociaciones, ONGs, otras instituciones que trabajan en la lucha contra la violencia de género en todos los espacios para mantener esa comunicación y tener un conocimiento exacto de la realidad a la que estamos intentando dar respuesta después en los procedimientos judiciales. Por lo tanto, abierta la puerta a cualquier comunicación y coordinación con el observatorio que diriges, como con cualquier otra institución o organización que trabaje en esta lucha. Pero fijaros que es muy importante la propia coordinación que mantiene la Fiscalía con sus unidades especializadas. Para que lo entienda todo el mundo, la Fiscalía, desde el año 2005, está estructurada por especialidades, es, digamos, multidisciplinar. De manera que existen unidades con determinados contenidos por razón de materias. Nosotros llevamos toda la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, pero hay una unidad, la Unidad Coordinadora de Criminalidad Informática, que es la experta en la investigación de los delitos informáticos, con los que mantenemos una coordinación constante para poder avanzar en esa metodología y la necesidad de una investigación concreta de esos delitos. Pero tampoco podemos olvidar que junto al hecho de ser mujer pueden existir otras circunstancias que incrementan esa vulnerabilidad. Es lo que denominamos la discriminación múltiple o interseccional. Hay una unidad para el apoyo a personas con discapacidad o mayores. El que la persona víctima tenga una discapacidad o sea una persona mayor, una mujer mayor, también es una característica que puede hacerla más vulnerable y nos tenemos que coordinar también con esa unidad. O si las niñas son menores de edad, nos tenemos que coordinar con la unidad de menores. Hay diferentes unidades especializadas en las que se ha establecido una red de coordinación en la Fiscalía General del Estado muy fluida, no solamente en la Fiscalía General del Estado, sino en todas las secciones territoriales que están distribuidas por toda España. Esas secciones se coordinan con nosotros, pero al mismo tiempo se coordinan con los fiscales especializados que hay en cada una de esas provincias en todas las materias. Y esa coordinación es fundamental. Igual que es fundamental la coordinación con las instituciones que tienen que darle apoyo, acompañamiento, asesoramiento, etc. Es al final un entramado, una red que es importante potenciarla, y todavía quedan muchos hilos que potenciar ahí, potenciarla para que las víctimas tengan todo el apoyo y, desde luego, todo el entendimiento. Y la formación. Volvemos a la formación. Nosotros, en la Fiscalía General, desde hace muchos años, estamos incidiendo en la formación. En la formación en perspectiva de género, como dije antes, en los derechos de la niñez, en la perspectiva de la víctima, del trauma, en todas las perspectivas que pueden afectar a esa solución, a esa respuesta que tiene que ser lo más adecuada de cara a los derechos de las víctimas. Pero fíjense que incluso hace un par de años se empezó, el año pasado, con una formación multidisciplinar para todos los fiscales de la carrera en perspectiva de género, en cualquier jurisdicción, también en el ámbito laboral, para que haya esa perspectiva de género en el cuidado, el respeto, la garantía de los derechos de las mujeres trabajadoras, en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito civil. La formación es fundamental. Sé que también se está haciendo un gran esfuerzo en otros ámbitos, en el Poder Judicial, para formar a jueces y fiscales. Obviamente nos queda muchísimo camino por recorrer, pero por parte de la Fiscalía es una apuesta segura. Estamos ya programando el siguiente curso, estamos trabajando ahora mismo. Es un curso online de casi 60 horas este año y vamos a profundizar mucho, sobre todo en el tratamiento a las víctimas. Pues ojalá la Judicatura también tuviera la suerte de formarse de esa manera, puesto que otro de los efectos perversos de la desinformación son los bulos, la infodemia y lo que se ha estudiado o estamos estudiando con muchísimo interés y muchísimos datos ya sobre el hecho de las narrativas que utiliza la industria de la desinformación, que se fijan sobre todo en tres ámbitos: en el de la pseudosalud, hablamos de la COVID y
y el negacionismo de las vacunas, el negacionismo del cambio climático es otro de los terrenos, y lo que se denuncia por parte de esa industria y de esos actores de la desinformación que llaman la ideología de género. Entonces, en el espacio de la desinformación, en el espacio digital, hay un negacionismo de la violencia de género. No sé por qué nos da la sensación de que en algunos ámbitos del Poder Judicial puede haber hecho cautiva a algunas personalidades. Y me atrevo a hacer esta afirmación porque también me atrevo a añadir al análisis que probablemente, sin duda, mucho más riguroso que el que yo hago, hace el Poder Judicial al atribuir a la falta de denuncia de acoso o violencia de género en el espacio digital, no solo que denuncian porque las mujeres están ya manipuladas por la mente masculina y han normalizado la violencia, o porque no se atreven. Y un tercer elemento que yo añadiría y que nuestra invitada de hoy, que tanto nos está facilitando el debate, creo que incide en ese elemento, y es la falta de confianza en la justicia. Y esa falta de confianza, alimentada por ese negacionismo de la violencia de género, por las interpretaciones de algunos jueces, lleva a muchas mujeres a restar importancia en ese proceso que todos sabemos que conduce a la violencia física, que es la previa tortura psicológica. Y en esa tortura psicológica, insisto en preguntarle a nuestro representante de la policía, ¿en qué medida una mujer que a través del espacio digital está siendo extorsionada por su pareja puede denunciarlo sin que se rían de ella en el cuartel? Sin que le pase lo que ha pasado a muchas mujeres que van a denunciar y no encuentran respuesta, que a lo mejor la policía se la da, pero el juez de turno pues puede responderle como ha respondido a nuestra compañera. Pues a ver, en ese sentido, la pregunta ya de por sí tampoco la veo adecuada en el sentido. ¿No le parece posible esa? No, o sea, no es que no me parezca posible, no me parece ni adecuada en el sentido que realmente, o sea, cuando viene una víctima a denunciar, cuando alguien viene al cuartel, evidentemente, o sea, no se pasa por la cabeza a la gente que está ahí ni que se vayan a reír, ni que no la vayan a creer, ni nada. Nosotros somos un servicio de atención al ciudadano y como tal estamos para prestar atención, y cada vez que viene alguien al cuartel no sabemos por lo que va a venir, pero vamos, ni mucho menos estamos con esa predisposición que se ha insinuado a que nos vamos a reír. Entonces, la insinúo porque creo que lo revela esa desconfianza. Pero es verdad que a través de Biogen la policía y la Guardia Civil hace un trabajo riguroso de recepción de la denuncia. Entonces, la desconfianza no debería estar ahí en el cuartel. ¿Usted nos lo está asegurando? Claro, evidentemente, y insisto, que es algo que se lleva trabajando durante mucho tiempo en muchas instituciones, entre ellas los cuerpos policiales, igual que a nivel judicial. Entonces, es algo que si bien se viene arrastrando desde hace años, ese estereotipo de cuando alguien va al cuartel se dice, bueno, perdónale, no le va a pasar, etcétera, comentarios de esos que, insisto, que si hubieran ocurrido en el pasado, que sería algo puntual y algo concreto, en la actualidad no debería pasar, y si pasa, la Guardia Civil es la primera interesada en acabar con eso. Pues como han comentado antes en el caso de la invitada, a nosotros nos preocuparía que un agente reaccionara, actuara de esa manera. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros somos los primeros interesados en que cuando alguien acuda al cuartel, acuda con esa confianza. Entonces, bueno, ahí el trabajo que se está haciendo, creo que es evidente en todas las instituciones, y Guardia Civil, pues creo que también. En cuanto al sistema Biogen, el sistema Biogen, si bien el peso lo llevan los cuerpos policiales, no es exclusivo, es un sistema integral. Entonces, también hay, tanto a nivel judicial como instituciones penitenciarias, como incluso servicios sociales, también pueden acceder, pueden consultar y pueden trabajar. El sistema Biogen
así a grandes rasgos... Sí, puedo explicarlo. Sí, o sea, un poco aprovecho, a grandes rasgos digamos que no es una base de datos como tal, porque al final sí que sirve, tiene muchísima más información y sí que sirve para trabajar todos los casos de los que tenemos conocimiento de violencia de género y violencia en el ámbito de pareja, eso es cierto, pareja o expareja. Pero en ese sentido sí que es una fuente de información enorme para poder mejorar los recursos y las herramientas que tenemos. Nosotros lo que hacemos cuando tenemos conocimiento de un caso es, alimentamos el sistema Biogen y con toda esa información que hemos obtenido del caso, pues se van incluyendo todos los casos anteriores y parte de nuestro trabajo, cuando recogemos una denuncia por violencia de género, nosotros realizamos a nivel policial una valoración de riesgo, ¿vale? Que también está dentro del sistema Biogen. Y esa valoración de riesgo ha ido sufriendo modificaciones durante todos estos años, comenzando en el 2007, y del 2007 hasta ahora ha ido sufriendo modificaciones, la última fue en el año 2019, y en la línea de mejorar estos indicadores de los que consta esa valoración, ¿vale? Para ver cuáles pueden predecir un riesgo, que haya un riesgo a que ocurra otro episodio o que pueda haber incluso, que esto fue una de las novedades de la última actualización, también un riesgo de homicidio, ¿vale? Entonces tiene esa parte predictiva. No es una ciencia exacta, al final estamos hablando de personas, pero sí que nos está ayudando mucho en la parte de prevención, en la parte de conocer ciertas conductas, por ejemplo, además es algo que se ha mencionado en relación con el control y además muy relacionado con la violencia digital, la triada de violencia de género, que está compuesta de control, celos y exponer esos celos y de realizar esa cosa. Entonces, sí que es una herramienta que está constantemente, de hecho, esperamos que en breve se dé otra actualización, se pase al sistema Biogen 2.0, pero vamos, eso es algo que todavía está. A lo que donde quiero llegar es a eso, que se está constantemente revisando para mejorar y para poder utilizar la herramienta a fin de evitar o reducir los casos y el riesgo de los casos que existen. Y luego también otra parte muy importante del sistema Biogen es que con esa valoración de riesgo que nosotros comunicamos a la Fiscalía, a la Autoridad Judicial, nosotros también, en esa valoración policial de riesgo, junto con esa valoración, nosotros lo que hacemos es dar una protección en función del riesgo que consideramos que tiene el caso, ¿vale? Entonces, también sirve para, a nivel policial, el realizar esa protección policial más allá de lo que desde la autoridad judicial se nos determine. Un poco así a grandes rasgos. Entonces sí que podemos decir que si una mujer se siente de alguna manera extorsionada, acosada por su pareja, expareja o cualquier individuo, puede ir directamente a un cuartel, tanto de la policía como de la Guardia Civil, que a través de esos parámetros objetivos va a tener una garantía de evaluación de riesgo, que va a estar protegida. A ver, nosotros realizamos la valoración de riesgo de todos los casos que nos llegan, evidentemente en función del nivel de riesgo que se considera, no solo que se desprende de ahí, porque luego hay información más allá del mero formulario, ¿vale? Porque muchas veces indicadores están ahí que te dicen una serie de factores, pero también lo que el agente puede percibir, durante esa declaración puede recoger, eso también influye a la hora de considerar el nivel de riesgo. Y siempre lo que se busca es dar una protección, siempre la mínima protección para asegurar, porque insisto, no es una ciencia exacta y no podemos adivinar lo que puede ocurrir. Estamos hablando de personas. Siempre es mejor denunciar. Sea lo que sea, aunque nos parezca una banalidad. Tan sencillo como si nosotros no tenemos conocimiento de un caso de violencia de género, no podemos ayudar ni a nivel tercer sector, ni a nivel social, ni a nivel policial, ni a nivel judicial. Nosotros debemos tener conocimiento del caso para poder utilizar las herramientas que tenemos. Si no, es imposible que podamos ayudar. Entonces, en ese sentido, aparte de que invitamos a la víctima a denunciar, somos conscientes, además es una cosa que somos conscientes de lo que cuesta dar ese paso, la situación, vuelvo al ejemplo de no es lo mismo que si te han robado la cartera.
Si vas a denunciar que te han robado la cartera, podemos decir que te puede dar pereza ir al cuartel, vale, pero el denunciar que llevas 10 años sufriendo violencia de género es algo que si llevas 10 años sufriéndolo y no has dado el paso, será por algo. Entonces, nosotros podemos ayudar en la medida que tenemos conocimiento. Y muchas veces, durante esos 10 años, nosotros no hemos tenido conocimiento, el entorno sí. Entonces, sí que invitamos también a esta colaboración integral. Dentro de integral ya no me limitaría a hablar de las instituciones, de esta colaboración entre instituciones, sino también el entorno, pues, o bien para acompañar a la víctima o acompañar por ejemplo, con el observatorio que ha comentado Carmen, o directamente a comunicarnos a nosotros, ¿vale? O sea, así que ahora consideramos que esa labor del entorno, porque muchas veces ha habido, además, pues dentro de los análisis de casos que hacemos, sí que observamos que el entorno tenía conocimiento de esos casos y no lo han comunicado a las instituciones. Entonces, si no nos han comunicado, no hemos podido hacer algo para... No sabemos si se hubiera podido evitar esa catástrofe o no, pero al menos haber puesto los medios posibles. Es que hay una segunda lectura de esa falta de denuncias que queremos paliar en la medida de nuestras posibilidades hoy y tratar de convencer a todas las mujeres que estén en esa situación que vayan a denunciar. Hay un elemento muy importante y que yo creo que todas las que estamos aquí, la fiscal lo ha mencionado, se ha producido un cambio enorme en la sociedad en relación con la sensibilidad social sobre malos tratos y sobre violencia de las mujeres, ¿no? Y hoy en día, el otro día todos hemos visto esa bofetada que le propina la pareja a una TikToker, creo que se llama así, ¿no? En plena grabación, y cómo otros chicos que son testigos no lo aceptan, ¿no? Este primer rechazo social ante la violencia es quizá la madre del cordero, ¿no? Que la sociedad ya no tolera determinadas cosas que antes sí se toleraban. Sin embargo, ahora está ocurriendo lo contrario en el espacio social, en el espacio digital. Marina Marroquí, que es una experta y educadora también de cómo utilizan los chiquillos, y estoy hablando de niños de colegio y de instituto sobre todo, nos confirma que hay una gran mayoría de varones que entienden que a las mujeres les gusta un sexo violento, y hay mujeres y chicas que entienden que los celos son una muestra de amor y que les parece normal que ellos les controlen sus relaciones con los móviles. Por lo tanto, de nuevo tenemos este retorno permanente del daño y del sistema machista. Se detecta en la sociedad y en las denuncias que hay más sensibilidad o que efectivamente han normalizado la violencia las niñas jóvenes. No, evidentemente hemos evolucionado y hay mucha más sensibilidad en el tema de violencia de género. Bien, es verdad que las redes sociales es exponencialmente brutal, ¿no? A mí me preocupa lo que has dicho, que es cierto. Es cierto que las niñas dicen, ahora mismo nosotros hemos estado haciendo unas entrevistas a chicas de colegios privados, ya no hablo de públicos, colegios privados, en los cuales tienen sus padres que poner mucho dinero, y les hemos preguntado que después de la carrera qué van a hacer, y han dicho que buscarse un buen marido. ¿Vale? Eso es preocupante, no solo porque cada una puede elegir lo que quiera, cada una puede decir si quiere ser ingeniera, si quiere quedarse en su casa o si quiere limpiar en el bar de la esquina. Pero lo preocupante es la percepción que tienen del mundo, ¿no? de la situación de la mujer, para que sean cosificadas. O sea, simplemente va a ser, yo les decía muchas veces, le decía, que vas a ser la más inteligente de tu casa y cuando tengas niños vas a cuidarlos, está muy bien, y cuando se acabe todo esto, ¿qué harás, no? A la misma pregunta, a las mismas personas le decíamos, ¿te ha pegado tu pareja alguna vez?
Y me decía, claro, por supuesto, porque cuanto más me pega, más me quiere, ¿no? Y eso es lo preocupante, lo que acabas de decir. Los jóvenes, o sea, yo se lo pregunto a mujeres de 20, 30, 40 años y te dice, vamos a ver, ¿me estás tonta? Pero si se lo preguntas a chicas de entre 20 y 25, es la respuesta que obtienen. No sé si es que hemos luchado demasiado, que si aquí hay demasiada visibilidad y que se ha dicho ya que está todo conseguido, que ni mucho menos, las jóvenes dejan de luchar, dejan de seguir adelante, ¿no? Porque creen que lo tienen todo. Nosotros hacemos muchas encuestas y muchos focus group con todas partes, con jóvenes en universidades, en profesionales y demás, y entonces en una agencia de publicidad le hacíamos a los jóvenes, a los becarios que habían llegado, que llevaban ya allí un medio año, le decíamos que si ellas se habían sentido acosadas, si ellas se habían sentido en desigualdad, si les había ocurrido algo, si habían tenido alguna barrera, y ellas decían, no, ninguna. Y sus propios compañeros, los chicos, les decían, ¿pero sois tontas? Vamos a ver, si os están haciendo tal, eso es discriminación hacia la mujer, ¿no? Sus propios compañeros, porque ellas la respuesta que daban era, no, nosotras somos fuertes y salimos hacia adelante, vamos creciendo, o sea, los problemas me los dejo atrás, yo sigo adelante, pero no los soluciono, con lo cual esa no solución al final acaba siendo violencia, ¿no? Y al final acaba siendo en un retroceso, y ese es el miedo que nosotros tenemos en el observatorio. De hecho, por eso hemos dedicado mucho tiempo a la formación de los que nos tienen que proteger, ¿no? Y de las personas a las que tienen que echar un pasito adelante, ¿no? Pues en lo mismo le preguntaba a la fiscal si están detectando estos fenómenos en los más jóvenes y las más jóvenes, porque hay otra experta que fue mencionada hace un momento, que es Mónica Lario, que es una doctora que ha hecho una investigación muy profunda y muy llamativa, catastrófica, sobre el uso de la pornografía entre los jóvenes en el espacio digital. Y solamente entre el año 16 y el 19, que fue cuando pudo investigar, porque estas plataformas se lo prohibieron, es decir, ahí no olvidemos que hay unas fuerzas con gran interés en lucro, interés de distinto tipo, pero que no son inocentes. Y nuestros hijos y nuestras hijas van de manera ingenua en ese mundo y en ese espacio. Pues ella entre el 16 y el 19 comprobó el incremento de visitas que se habían producido en uno de estos famosos portales de sexo al alcance de pornografía y al alcance de, bueno, pues quien tenga un ordenador y unos conocimientos. Ella comprobó que lo más visto, y esto es que es muy llamativo, estamos hablando del año 16 a 19, que lo más visto era una violación grupal, 4 varones con una chica que había sido secuestrada. Bueno, pues entre el año 16 y el 19 se multiplicaron casi por 2 las visitas por segundo y llegaron a ser 1.333 por segundo visitas. Hoy supongo que estaría en 100.000 visitas por segundo. Y ahí voy a la pornografía y a la educación de los niños y, como consecuencia de ello, de las niñas, de identificar el sexo con la violencia y la violencia sexual asumida por ellas en un papel siempre subordinado y de obediencia, y el de ellos es de poder. La Fiscalía refleja o sabe y estudia y conoce este fenómeno que desde el punto de vista de quien tiene que juzgar y todos los agentes, la abogacía, la Fiscalía, los magistrados y los jueces están al tanto de todo eso, existen datos que hayan recogido de que hay una nueva realidad que ya no es el machismo antiguo, sino un machismo más pernicioso y normalizada la violencia.
entre ellas? No he repasado los datos relativos a este tema en las memorias de la Fiscalía, pero sí que recuerdo que en las últimas memorias la fiscal general nos ha dicho que hay un repunte en las denuncias, en los procedimientos incoados por los delitos antes contra la libertad e indemnidad sexual, y que sí que se ha estudiado por diferentes expertos sobre el hecho de que la pornografía, el acceso que tienen los menores, jóvenes y adolescentes a la pornografía a muy corta edad, a veces sin una capacidad de entendimiento y de discernimiento suficiente, acceden a contenidos no apropiados para su edad, eso va a influir necesariamente en su comportamiento. Esos niños y niñas aprenden una sexualidad que no tiene que ver nada con una sexualidad normal, afectiva, respetuosa, basada en el equilibrio y en el respeto a la otra persona, sino una sexualidad violenta. Y reproducen esos patrones violentos, pero no solo los chicos, como tú habías dicho anteriormente, sino también las chicas que reproducen esos comportamientos de sumisión, porque ellas aprenden también a través de la pornografía que ese es el comportamiento que tienen que mantener en las relaciones sexuales. Y eso produce muchísimo daño. Es violencia, son relaciones sexuales violentas que provocan daños en las relaciones, que provocan daños en la víctima, que evidentemente está generando un comportamiento evolutivo en esos chicos que va a provocar un daño efectivamente a toda la sociedad y a toda la comunidad, y por lo tanto hay que ponerle el freno. El problema es cómo ponerle el freno. ¿Cómo poner el freno a eso? ¿Cómo se puede limitar el acceso, si es que se puede limitar el acceso a los niños, a los menores que no tienen capacidad todavía para entender ese tipo de pornografía, ese tipo de contenidos, para que no puedan acceder a los mismos? Yo creo que es fundamental, y yo incidiría, y es una opinión muy personal, creo que es fundamental la educación. La educación desde la infancia, desde la escuela, no solamente en igualdad, no solamente en la no violencia, sino también en un uso responsable de las nuevas tecnologías para evitar esas consecuencias. No sé si se pueden poner puertas al campo o no se pueden poner puertas al campo. Es un tema que, desde luego, tendrá que analizarse en el conjunto de la sociedad, con los múltiples actores que están implicados en poner freno a este fenómeno, pero yo creo que la educación es fundamental. Y en las familias, pues evidentemente el control de las familias, impedir a los chicos determinados accesos, no sé si es lo apropiado. Yo puedo poner un ejemplo. Cuando mis hijos eran muy pequeñitos, o jovencines, adolescentes, menores adolescentes, se apuntaron a Facebook y me lo comentaron, bueno, pues están en Facebook, pues yo me voy a hacer de Facebook también para hacerme su amiguita. Evidentemente me rechazaron, claro, con todo el descaro del mundo, como dice, oye, ¿tú de qué vas? Tú aquí no te queremos. Bueno, pues no lo sé. Habría que profundizar. Cuando he oído la mesa anterior sí que le he dado vueltas a este tema, pero yo creo que el problema está ahí. Y la pornografía, sí, eso es un sin origen, ninguna duda, el origen del mal, ir al nido de la serpiente, ¿no? Sí. Yo creo que la Fiscalía aún tiene un reto mayor, y es el metaverso. Sí, bueno, del metaverso, lo del otro día, nos quedamos todos impresionados con esa... Que es que la tecnología avanza que va mucho más ¿qué rápido? carencias? Entonces, para cerrar, que nos están avisando de que ya tenemos que dar paso a las preguntas, a los tres les pediría que me digan qué carencias, qué vacíos, o qué reformas, o qué cambios, o qué atención de necesidades ven en sus respectivas instituciones para luchar más eficazmente en este terreno. Empezamos. Yo, sobre todo, seguir con la sensibilización que se está haciendo, si es a nivel interno, a la institución, seguir avanzando en eso, seguir trabajando en la sensibilización y luego el trabajo en prevención. Son las dos cosas que creo que son más importantes para seguir luchando con esto. Vamos a aportar algo más para no decir lo mismo, ¿no? Yo creo que la educación sí, pero lo que hay que es invertir también en nuevas tecnologías que vayan paralelo a atajar el problema, ¿no? O sea, si las tecnológicas van en tanta velocidad, ¿no? Los malos son muy malos, aprovechemos a ser los buenos que capturen a los malos dentro de esas redes, ¿no? Y vigilantes. Formación. Yo estoy inversión. Inversión, efectivamente. En la formación y la inversión, visibilidad le damos toda la que podemos, y creo que hay que darle también mucho más, pero vamos, esos algoritmos, esas nuevas tecnologías que capturen a los malos es importante.
Bueno, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Yo añadiría concienciación y sensibilización a toda la sociedad, pero también campañas para que las mujeres y las niñas detecten inmediatamente cualquier acto de violencia, de acoso, violencia psicológica, de control, que ellas mismas puedan poner freno a ese tipo de actividades y, desde luego, convencerlas y darles la información suficiente para que accedan a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Fiscalía, al juzgado, a denunciar, teniendo en cuenta dos cosas importantes: que la denuncia va a protegerles y además va a condenar o va a controlar a ese agresor y bueno, no se va a fortalecer en ese anonimato. Creo que es importante seguir avanzando en medidas de investigación. Antes se hablaba sobre lo de los pantallazos. Evidentemente, el procedimiento penal nos ofrece muchas más posibilidades, no solamente una investigación pericial, tenemos otras pruebas indiciarias con las que dar una respuesta, pero sí que es necesario seguir avanzando en la investigación tecnológica. Necesitamos tipos penales. Hablabas tú antes de la suplantación de la personalidad. Seguimos sin tener un tipo penal que nos permita condenar las suplantaciones que no sean usurpación del Estado civil y que pueden quedar resquicios para su persecución, y mucha formación de calidad, no solamente para conseguir conocer las normas penales y las normas civiles y el procedimiento, para conocer la realidad de la que estamos hablando y para proteger a las víctimas frente al agresor y también frente al procedimiento. Muy bien, pues damos paso, gracias. Bueno, muchas gracias. Damos paso a las preguntas. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharos. Creo que debemos reflexionar un poco más, bueno, o nos ha servido para entender el contexto en el que se articula la violencia de género digital. No sé si tenéis alguna pregunta. Como nos hemos quedado sin tiempo, que sean breves, porfi, si os parece. Hola, buenas. Yo quería preguntarle al teniente, no sé si se tienen en cuenta las dificultades añadidas que tienen las mujeres en el ámbito rural a la hora de denunciar, pues que muchas veces, por ejemplo, están vinculadas por los negocios a su propio agresor. Y no sé si en Biogen, sé que en el formulario no hay ninguna pregunta relacionada con el tema de la violencia digital, pero son conscientes, por lo que veo, de que el tema de los celos, el control, la manipulación se puede detectar muy bien por ahí. No sé si a la hora de hacer la valoración por parte de los agentes, cuando la aplicación ha dado un nivel de riesgo, se tiene en cuenta también estos condicionantes, si se ha dicho que se tenga en cuenta específicamente esto. Y luego no me ha quedado claro si en la formación de los jueces también se da formación específica sobre el tema de violencia digital o se está valorando hacerlo en un futuro. Gracias. Vale, pues rápido. El ámbito rural sí que se tiene en cuenta, evidentemente, porque es nuestro lugar de trabajo, y nosotros ahora, por ejemplo, hemos firmado 2 convenios con 2 federaciones de mujeres, FADEMUR y AFAMER, ¿vale?, que son federaciones de mujeres rurales, para poder ver la manera de llegar a estas mujeres y abordar esa realidad que, bueno, que tiene estas peculiaridades que hacen más complicado muchas veces el poder dar, por ejemplo, protección. Eso por un lado, ¿vale? Así, respuesta breve. La segunda era respecto al sistema Biogen. Se tiene en cuenta, dentro del control cero acoso, sí que se tiene en cuenta la parte de violencia digital. Insisto, el formulario son unos indicadores que al final de responder sí, no, ¿vale? Pero para responder a eso se tiene en cuenta mucha información, la información que se va recuperando en el atestado, o sea, sí que se tiene en cuenta. Pero no hay algo específico como digital, no. Luego la gente que puede valorar a ese nivel de riesgo. Sí. Sí, se tiene en cuenta también dentro de, insisto, el formulario arroja un nivel de riesgo, pero el agente puede considerar que el riesgo es mayor. Además, si quiere modificar el nivel de riesgo, al alza, a la baja no. Así breve para poder dar. Solamente puedo informar sobre el contenido de la formación inicial y continuada de la Fiscalía. No conozco los programas de formación específicos del Consejo General del Poder Judicial, pero sé que están haciendo formación en perspectiva de género tanto en la escuela, en la formación inicial, como en la continuada. Lo que no puedo es matizar el contenido concreto.
Buenos días a todos. Mi nombre es Raquel Segovia, soy abogada, pertenezco al turno de oficio de violencia de género y de menores. Quiero lanzar una enhorabuena a los cuerpos de seguridad del Estado y a Fiscalía, porque el año pasado hubo del orden de 140.000 denuncias. Quiere decirse que efectivamente faltan medios, pero por ejemplo en la Comunidad de Madrid el turno especial de violencia de género acudimos 24 horas, 365 días, y me consta que en los otros territorios del Estado cada vez hay más colegios de abogacía que tienen el turno. Por lo tanto, quiero decir que falta recorrido, porque efectivamente, como ha dicho la compañera que habló antes, a veces nos encontramos con fallos en judicatura, pero que quede constancia que las víctimas, desde el punto de vista jurídico, prácticamente ahora se las está atendiendo y asistiendo. Y hay una sensibilización en primera localización absolutamente importante. Luego tengo que redundar que efectivamente hay una quiebra en la formación de la instancia judicial. Gracias. Por ahí, bueno, Bueno, yo como miembro del observatorio también me gustaría recalcar que además de la formación y todo lo que estáis hablando, es muy importante que las víctimas sepan todos los recursos a los que tienen a su disposición, porque nosotros nos encontramos con muchísimo desconocimiento. Muchas no denuncian por miedo a... Y ahora cuando llega a casa, mi marido... Yo creo que en todo eso estáis trabajando y me gustaría, pues, bueno, que dijerais vosotros, ¿no? Que yo creo que es muy importante, es una faceta que para nosotros es primordial. Sí. Sí. Bueno, a ver, en ese sentido, además, yo creo que lo ha mencionado antes la fiscal, el Estatuto de la Víctima ha hecho un gran trabajo a la hora de regular todo el tema de los derechos. Nosotros, cuando recogemos una denuncia, sí que se facilita, por un lado, los derechos que tiene, los derechos que asisten a la víctima, y luego también estamos haciendo un esfuerzo, que por eso es la coordinación con el tercer sector, en el sentido de poder conocer los recursos de cada demarcación, ¿vale? Para poder, pues, ver si hay que derivar, si hay que contactar, etcétera. Y se ofrecen esos recursos a las víctimas. Tienen que tenerlo antes. Yo quiero decir que la víctima debe de ser conocedora de todo para poder llegar a Guardia Civil. Claro, pero nosotros empezamos a, digamos, Superar la desconfianza, ¿no? A nosotros se nos activa antes, pero nosotros tenemos esa coordinación. Entonces, igual que si vienen a nosotros, bueno, a nuestro recurso, a nuestra institución para denunciar, se lo comunicamos a ellos. En el otro sentido es igual. Desde el ámbito social también a la víctima le ayudan a poner la denuncia. O sea, que sí que hay esa, y además se está enfatizando esa coordinación. En el ámbito de la justicia, desde el primer momento vienen informadas ya. A veces, una de las quejas que hay es que se les da la información con muchísimos papeles muy largos, con mucha letra, y que al final ellas pues lo recogen, están en una situación de muchísima tensión y vulnerabilidad, porque es el momento de la denuncia, y pueden no tener la capacidad para asimilar toda esa información que se le ofrece desde las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vienen a los juzgados y en los juzgados de nuevo se le hace esa información. Además, tenemos las oficinas de atención a la víctima que tienen que ser reforzadas porque todavía no están, digamos, consolidadas, tienen que ser reforzadas en personal especializado y dotadas de suficiente personal, pero sí es verdad que tenemos a las oficinas de atención a la víctima que sí les dan esa información, el apoyo, y las derivan a los recursos. En las últimas reuniones que hemos tenido a nivel interinstitucional sí que hemos planteado la necesidad, primero, de que esa formación sea específica, asegurarnos de que las víctimas la reciben y la comprenden, teniendo en cuenta incluso
recurso, la interseccionalidad de la que hablábamos antes, cuando son mujeres con discapacidad o mayores, etcétera, pero además la necesidad de que se priorice la información de los recursos en el ayuntamiento o partido judicial en concreto, que no se haga una información de recursos generales, sino que se pueda avanzar en una información de recursos concretos que tienen a mano y a los que pueden acudir inmediatamente. El tema de la información, además de la formación, la información a la víctima para garantizar sus derechos es fundamental. Y en eso estamos trabajando mucho en el observatorio. Bueno, muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo para hacer ninguna pregunta más. Ahora vamos a tener un descanso de 15 minutos. Justo detrás tenéis un desayuno para los que queráis tomar algo. Gracias. Gracias.